Hola a todos. Bueno, pues como esto yo creo que se va convirtiendo cada vez más en algunos temas como una especie de videoblog, como le gustan ahora a algunos de los videoblogs y de contar sus historias, pues una de las cosas que más leo, más oigo es el tema del retro. Entonces, el retro, ¿qué es un vicio o pasión o las dos cosas a la vez? ¿Qué es para mí el retro? Pues realmente no lo sé muy bien qué es el retro como tal. Pero llevándolo a un pensamiento como, ¿qué es el retro? ¿Coleccionismo? ¿Vicio por acumular cosas? ¿Pasión por unos recuerdos? ¿Por un tipo de videojuegos en muchos casos arcaicos? Pues no lo sé. Yo creo que el retro... O sea, el retro está... Si tú tienes una Nintendo 64 desde hace muchísimos años, no estás haciendo retro. Lo que estás haciendo es ampliar tu catálogo de juegos. Tienes tantos juegos, los amplías. Ahora, si no tienes una determinada consola que no la pudiste tener en su momento, bien sea por tema económico o sencillamente porque pasó desapercibida en nuestro mercado, ahí sí ya estaríamos entrando en el retro. En esa búsqueda de algo que no tuviste, algo que tuvieron otros, algo que otros disfrutaron y que tú también quieres disfrutar a día de hoy. Vamos a hacer un repaso desde el retro que llama 1 hasta el retro 4. El retro 1 yo ni lo conocí. El retro 1 lo podemos llevar del año 1985 al año 1990. ¿Qué hacía yo en esa época? ¿Jugaba? Sí. Ya había jugado a las consolas en los años 70, claro. Evidentemente estamos hablando posiblemente de uno de los mayores youtubers en edad, que soy yo. Nacido en 1962. Allá por el año 74, 75, sí un tío mío tenía una de estas videoconsolas, una que eso, sin saberlo, creo que se llamaba Magnavox. Bueno, lo sé porque lo sé, pero en aquel momento no sabía ni que era una Magnavox. O luego un Atari. O determinados juegos, como el Pong, o determinados juegos, ¿no? Todo eso, evidentemente, yo lo viví, pero evidentemente mi familia, pues bueno, no me lo compró. En los años 80 sí entré en lo que eran los ordenadores domésticos, los home computer que hubo en Europa. Y sí estuve con Spectrum y con Model 64, que me llevó prácticamente hasta finales de los 90. Con lo cual, esta generación, este Retro 1, yo no lo conocí. ¿Cómo lo he recuperado? Pues evidentemente a través de la Virtual Console de Wii. Y básicamente con Nintendo. En menos medida con Master System y mucho menos, por supuesto, con TurboGrafx o con PC Engine, como se llama ahora, porque realmente hay que llamarla PC Engine porque es donde tuvo, evidentemente, importancia, que fue en el mercado japonés. De estas tres consolas, físicamente, si alguien me preguntara dónde me gustaría entrar, pues creo que la Master System. La Master System sí puede ser una de mis asignaturas pendientes de manera física. Creo que a través de la Virtual Console he podido jugar a juegos que no jugué tanto en la Nintendo como en la Master System. Por ejemplo, jugar al Sonic 1 y al Sonic 2 de la versión que se hizo para Master System, que nunca había jugado. En la TurboGrafx, pues evidentemente jugar al Road of Blood o a los juegos de Bonk. Y en Nintendo, evidentemente, pues jugar a muchísimos juegos que no conocí y que sí conocí en sus segundas versiones o en sus eh, nuevas visiones con lo que fue con la Super Nintendo. Respecto al Retro 2, realmente lo viví ya. Viví Super Nintendo, viví Mega Drive y las viví muy intensamente, con lo cual creo que ninguna de las dos tengo hacia ella ninguna visión retro, ni ninguna visión de recuperación tampoco, sino que la he vivido directamente y bueno, pues algo que esto no tengo una necesidad.
Me gustaría tenerla con Sega Mega CD, lo reconozco, pero tampoco es de esas asignaturas que me ha costado. Creo que las cosas que son más válidas de este add-on, de este añadido de la Mega Drive, las tengo vía, pues, Xbox Live, básicamente. Y la 32X sí fue una recuperación que hice. Aquí sí hablamos de un puro retro, que cogí una Sega Genesis 32X y he ido construyendo juegos americanos de la Sega Genesis y también juegos para la 32X americanos. Y realmente sí que he hecho lo que sería una recuperación clara de lo que sería el retro y cuidándolo y bueno, y eso, y una recuperación entre comillas dificultosa, pues porque traes una consola de allí, como la traje yo casi por piezas, comprar los adaptadores AC para lo que es nuestros voltios en Europa. Y bueno, en fin, tuve que trabajarme el tema y tardé casi en un mes en tener todo junto y hacerlo, pero fue realmente entretenido, ¿no? De la Neo Geo, bueno, creo que a través de la Virtual Console tengo prácticamente, de la Wii, de la Virtual Console de la Wii, tengo prácticamente lo que he necesitado. Reconozco que fue una consola que no me es desconocida porque evidentemente jugué mucho, eran mis hijos pequeños y íbamos a los salones recreativos y jugué a muchos de esos juegos, en especial a los de lucha, con lo cual ya los conocía. Digamos que es quizá la generación en la cual, digamos, estuve más involucrado en todos los sentidos, ¿no? Y quizá pues es mi generación a la hora de empezar con las consolas, mi primera generación y la que más cariño le tengo. Respecto ya a lo que traíamos en la Retro 3, reconozco que esta generación fue sencillamente Nintendo 64, por la edad de mis hijos. Es una consola que he seguido teniendo, que he hecho, evidentemente no he hecho ninguna recuperación ni tampoco he hecho nada con ella, sino he ido ampliando el catálogo, bien sea a través de la Virtual Console o físicamente, pero bueno, pues me da igual. La Play tampoco, la Play no la conocí en esa época, lo que era la PS1, pero sí, a raíz de tener la PS2, que entré en el mundo de la PS1 y conocí muchísimos juegos, muy baratos además, ya al final de la vida de la consola de la PS1 y al final acabé por comprarme una PS1. La Sega Saturn pues sigue siendo otra asignatura pendiente y algo súper apetecible. Y si no hemos entrado allí ha sido pues personalmente por miedo al gasto que supone, a esa apetencia, a ese desconocimiento a la hora de saber qué elegir, porque realmente, bueno, pues se te va en presupuesto en muchos casos y el pensar en una consola pues abierta al mercado japonés, pues prefiero no pensar, eso sería un pozo sin fondo, un pozo, y me da miedo, evidentemente, meterme en esos avatares con todos los gastos que hace uno realmente en estas últimas generaciones, pues meterte en un vicio como este sería complicado, pero hay que reconocer que es muy apetecible. Y ya vamos a terminar con lo que sería el Retro 4. Yo aquí, mucha gente dice que el Retro termina cuando empieza la 360. Yo creo que el retro todavía termina con la PS2. Yo a la PS2, que la vemos ahí abajo, hemos formado ese rombo con ambas, ¿no? Realmente en esta generación, en lo que sería este Retro 4, la Dreamcast es la verdadera retro. Ahí sí que hay un afán retro, evidentemente. Y un afán de acumular juegos, y un afán de conocerla, y un afán de descubrirla, de personas que fueron la inmensa mayoría que no la conocieron. Y con Dreamcast, evidentemente, es quizá ese sueño, como dice la misma marca, es un sueño, evidentemente, el poderla tener y el poderla disfrutar, ¿no? Nintendo, GameCube y Xbox podríamos ponerlas dentro de este rombo de lo retro, como en la mitad. Nintendo GameCube también es una gran desconocida, muy desconocida, y que hay mucha gente que, bueno, la ha ido conociendo a raíz de la Wii, o al comprarse la Wii con lo que fue gente que se compró juegos de Nintendo, pero fue un catálogo que realmente también es un catálogo desconocido y a descubrir por mucha gente. Yo en mi caso no, lo tuve desde el principio, al igual que PS2, y no. Xbox sí ha sido un descubrimiento, y lo hice a través de la 360, y luego ya posteriormente me compré la máquina
Porque yo siempre pienso que si uno puede, hay que jugar en las máquinas originales. Bueno, pues ya hemos hecho los 10 minutitos de rigor. Yo creo que el retro tiene un componente emocional muy fuerte. Respecto a las máquinas que tuviste, porque son tus máquinas y son tus recuerdos. Y puede haber recuerdos propios de tu infancia o recuerdo de la infancia de tus hijos. Y hay un componente emocional muy fuerte. Y también hay un afán, no hay que claro, de descubrir lo que no pudiste conocer en aquel momento. Es decir, de todos estos sistemas que hemos hablado, todos absolutamente los que he puesto valen la pena. Y creo que son unos sistemas o plataformas que tienen un gran interés. Ha habido muchísimas más, pero creo que las que hemos puesto aquí, que han sido prácticamente 9, las tres primeras, 10, 13, un número complicado, son las básicas. Creo que son consolas que son las consolas a tener en cuenta, ¿no? La PS2, por último, pues bueno, yo la considero que todavía hasta hace nada ha estado viva y existe un catálogo inmenso con ella. Y bueno, es la plataforma de la cual, evidentemente, solo tengo más juegos. Bueno, pues nada, un abrazote y eso. Que ya, si no hago otro vídeo antes del día 31, feliz 2015 para todos. Un abrazote.